Bueno, buenas tardes con todos. Hoy no hay mucho público por la hora seguramente, pero irán llegando. Bueno, el tema es insuficiencia suprarrenal, ¿no? Un tema que es una patología rara, digamos, pero en la especialidad lo manejamos bastante, ¿no? Y es bueno que ustedes sepan un poco los conceptos básicos de lo que es esta patología, ¿no? Básicamente, como concepto, sabemos la insuficiencia suprarrenal es un síndrome de hipofunción, ¿sí? Desde el punto de vista de fisiología es lo que se maneja, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es lo siguiente, ¿no? Usted ve aquí este corte histológico, este diagrama, donde se ve la corteza suprarrenal, ¿no? Diferenciada de la médula que está acá en azul, ¿no? Saben ustedes muy bien por anatomía, histología, que en la corteza suprarrenal encontramos tres capas, ¿no? La capa glomerular, la capa fascicular y la reticular, ¿no? Y cada una de estas capas tiene una función hormonal, ¿no? En la glomerular básicamente se produce aldosterona, que es el mineralocorticoide. En la fascicular, básicamente el cortisol, ¿no? Como glucocorticoide. Y en la fase reticular, los andrógenos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, básicamente hablamos de la hipofunción de estas tres capas, sea una deficiencia o una falta de acción, que es sinónimo de resistencia hormonal, a glucocorticoides o a mineralocorticoides o andrógenos. Entonces, ¿de qué dependerá que una o más de estas hormonas se encuentren deficientes? Dependerá justamente del nivel de alteración del eje suprarrenal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y si hablamos de nivel de afectación, tenemos que recordar por fisiología el eje suprarrenal, ¿no? Todos sabemos muy bien el eje hipotalámico, hipófisis suprarrenal, básicamente mediado por la hormona liberadora CRH, que estimula hipófisis, estimula las células corticotropas. Esta a su vez produce ACTH y de esa manera estimula la glándula suprarrenal en la fase cortical, ¿no? Básicamente las subcapas fascicular y reticular, de tal forma que se produce cortisol y andrógenos, ¿ya? Y como ustedes saben muy bien por fisiología, el cortisol tiene efectos múltiples a nivel inmunomodulador, inflamatorio, a nivel metabólico y a nivel cardiovascular. Entonces, una hipofunción a nivel suprarrenal de este eje básicamente afecta estos tres aspectos, ¿no? Aspectos inmunitarios, metabólicos y cardiovasculares. Entonces, un poco repasando estos niveles, sabemos que va a haber tres niveles de alteración. Por un lado, a nivel de la glándula misma, que sería una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, a nivel adrenal, una secundaria que sería patologías ya hipofisarias, e incluso una terciaria que sería a nivel hipotalámico, ¿no? Porque hay algunas alteraciones como los craneofaringiomas, por ejemplo, que son tumores hipotalámicos que afectan justamente el eje, ¿no? Si hablamos de hipoxis, básicamente los tumores hipofisarios, ¿no? Y si hablamos de suprarrenal, básicamente aspectos inflamatorios, infiltrativos que afectan la glándula, ¿no? Muy bien. Ahora, esto es importante saberlo porque según el nivel de alteración del eje, es que se afectará en mayor o menor medida una de estas capas que hemos mencionado, sea la glomerular, la fascicular o la reticular. Entonces, sabiendo más o menos el nivel de alteración, podemos más o menos inferir qué capas estarían en hipofunción. Entonces, si vamos ya de arriba abajo, una vez que se estimula las células corticotropas, básicamente lo que se va a producir es esta gran macromolécula, que es el PONC, ¿no? Este PONC, a su vez, se va a clivar en varios péptidos, ¿no? Entre ellos está la hormona estimulante de melanocitos, ¿no? Algunas endorfinas, ¿no? Y la ACTH, que es la que finalmente tiene el efecto trópico o trófico en la glándula suprarrenal. Y esto es importante saberlo porque si estamos hablando de una alteración a nivel de glandular, o sea, primario, básicamente va a haber una hipertrofia de estas células corticotropas produciendo más cantidad de PONC. Entonces, por lo tanto, estos péptidos van a estar aumentados. Básicamente, con la ACTH definimos el nivel de alteración, si es primario, secundario o terciario, pero clínicamente va a haber una manifestación. Básicamente, lo que es la melanogénesis, ¿no? Saben ustedes muy bien que en el síndrome de Addison lo que va a haber es hiperpigmentación. Y hablamos del síndrome de Addison como una hipofunción primaria a nivel glandular, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, si hablamos de una alteración secundaria o terciaria, básicamente es deficiencia de ACTH, por consiguiente cortisol. Como no hay ACTH, no hay PONC,
no va a haber hiperpigmentación. Entonces, clínicamente uno más o menos puede inferir qué cosa vamos a encontrar en la clínica, ¿no? Entonces, es importante recordar esta gran macromolécula, sus péptidos y más o menos la función que tendría cada péptido con respecto al eje adrenal, ¿no? Bien, ahora, una vez que ya se produce el ACTH y estimula, digamos, la glándula, acá hay dos tipos de funciones del ACTH. Uno es el efecto trófico, básicamente el desarrollo, proliferación, diferenciación de estas capas que tienen que ver con producción de cortisol y andrógenos, ¿no? Y a su vez también va a activar toda la maquinaria enzimática para la producción de estos esteroides, ¿no? Entonces, si hablamos de cortisol, básicamente hay que recordar un poco la parte metabólica, que tiene que ver mucho con el metabolismo intermediario. Recordemos que nosotros como fuente de energía inicial tenemos a la glucosa para que el cerebro funcione. El cerebro no depende de insulina, solamente la parte hipotalámica que tiene que ver con el apetito es la que responde bien a insulina. Pero la corteza, la subcorteza como que no es así. Depende básicamente del nivel de glucosa que tiene en sangre para que haya actividad neuronal. Entonces, el fin del asunto, digamos, del metabolismo intermediario es que haya disponibilidad de glucosa cerebral, básicamente. Entonces, si tomamos en cuenta las fuentes de glucosa, tenemos una fuente exógena que son los alimentos y también va a haber una fuente endógena. Entonces, ¿qué dependerá esto? Justamente de la frecuencia con que uno come, básicamente, y el tiempo de horas de ayuno que uno tiene en el día, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno ingiere alimentos, el eje básico que actúa ahí es el eje gastrointestinal pancreático, donde la insulina, el glucagón van a mediar ahí el metabolismo de la glucosa y su disponibilidad. Pero mira aquí que tras una ingesta, digamos, de comida, básicamente este efecto posabsortivo que se llama, dura unas 6 horas más o menos. Por lo tanto, ya nos correspondería a un siguiente alimento después de las 6 horas. Pero si no ocurre eso, se activan otros mecanismos para que justamente mantener la reserva de glucosa adecuada a nivel cerebral. Entonces, el cuerpo echa mano a otros mecanismos para liberar fuentes de producción de glucosa. Y eso ustedes lo saben muy bien que son glucogenólisis, gluconogénesis, y si digamos a este nivel continúa el ayuno, se activan ya otros mecanismos, otras fuentes de energía como son las cetonas, cetogénesis, y también la oxidación de esos grasos. Entonces, digamos, esa es más o menos la secuencia que sigue la disposición de energía en el organismo. Entonces, ¿qué rol tiene acá el cortisol? Básicamente, justamente, actúa a estos niveles, ¿no? O sea, fomenta la glucogenólisis, la gluconogénesis, también la lipólisis y la proteólisis. Por ejemplo, ustedes recuerdan el síndrome de Cushing, ¿no? En Cushing, ¿qué pasa? El paciente gana mucho peso, ¿no? Porque se comienza a estimular, en cierta forma, el tejido graso, sobre todo la grasa parda, pero también va a haber proteólisis, entonces hay mucha miopatía, ¿no? Y lógicamente que la piel va a haber estrías porque el colágeno se rompe por la proteólisis. Entonces, digamos, ese efecto, digamos, de disponer de sustratos como son, que no sea glucosa, cetonas, ácidos grasos y proteínas, depende, digamos, del cortisol como uno de los tantos intermediarios, porque son varios mecanismos aquí, ¿no? Entonces, si no hay ingesta de alimentos, estos mecanismos se van a activar, lógicamente, y uno de los mediadores va a ser el cortisol. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay hipofunción? Ocurre todo lo contrario, o sea, el cuerpo es incapaz de generar energía a partir de otros sustratos. Entonces ocurre como un síndrome de gasto energético muy bajo. Por eso que estos pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen básicamente astenia, ¿no? Tienen mucha debilidad, tienen miopatía, ¿no? En general, las miopatías endocrinas siempre son proximales, ¿no? O sea, son pacientes que en la parte axial, digamos, brazos, antebrazos, muslos, hay mucha debilidad. Pues la parte distal como que no se compromete mucho. Esa es la diferencia, digamos, entre una miopatía proximal y distal. La gran mayoría de miopatías endocrinas son proximales, ¿eh? Entonces, esta falta de, digamos, de movilización de reservas energéticas que no sean dependientes de glucosa se van a ver alterados. Y eso explicaría en cierta forma por qué estos pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen astenia, ¿no? Debilidad, cansancio, ¿eh? El otro aspecto importante es cómo se estimula, digamos, este eje, ¿no? Entonces,
Entonces, habíamos mencionado aquí en esta gráfica, es un estudio en alumnos, que le encontré, digamos, navegando, como dicen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de estudiantes que fueron sometidos a ayunos de más o menos hasta 15 horas, ¿no? ¿Y qué se observa acá? Básicamente, este es el corte, digamos, después del ayuno de 15 horas y este es después de ingerir alimentos. Miren cómo el cortisol cae, digamos, tras la ingesta de alimentos. Entonces, cuando estamos en ayunos, el eje suprarrenal se activa justamente para disponer de la energía que no depende, pues, de la ingesta de alimentos. Pero una vez que ya ingerimos alimentos, miren cómo ese eje se suprime. Esto es importante saberlo, porque una forma de estimular justamente el cortisol, desde el punto de vista funcional, es sometiendo hipoglicemia al paciente. Pero recordemos, desde el punto de vista de fisiología, un síndrome de hipofunción se demuestra con un test de estimulación. Entonces, si hablamos acá, hipofunción suprarrenal, busco qué factores, digamos, están involucrados en estimular mi glándula suprarrenal y uno de ellos es la glucosa. Entonces, si yo provoco hipoglicemia, se me debe disparar el cortisol cuando lo doso después de la hipoglicemia. Es una prueba funcional, ¿no? Entonces, eso explica, digamos, ese concepto de cómo uno confirma el diagnóstico. Entonces, en términos generales, síndromes de hipofunción, buscar una prueba de estimulación para confirmar el diagnóstico. Pero un síndrome de hiperfunción tengo que hacer todo lo contrario. Tengo que suprimir la hormona para demostrar que realmente está hiperfuncionando, ¿sí? Es diferente, ¿no? Bien, entonces, si estamos en ayunos, de hecho que hay una actividad del cortisol y que suprime rápidamente tras la ingesta de alimentos. Entonces es un estímulo, digamos, primario, que es la búsqueda de alimentos, básicamente, ¿no? Aquí hay otro tipo de estímulos. Aquí, ¿qué pasó? Se sometió a los alumnos a dos tipos de test, al oral y al escrito. Y se usó cortisol antes y después, lógicamente, ¿no? Y se ve aquí, por ejemplo, que comparando el grupo de alumnos que en ese momento decía, párese usted, ¿no? Preséntese, ¿no? Uno se para, empieza a sudar, transpirar, tener palpitaciones, ¿no? Entonces todo eso ocurre en ese momento y justamente el cortisol también se dispara ahí, ¿no? Entonces aquellos alumnos que fueron sometidos a la prueba oral tuvieron más cortisol. Entonces, miren cómo esa situación de estrés, en ese momento, el examen en este caso, estimula también el cortisol, ¿no? Inclusive acá dicen que había diferencia, ¿no? Los que eran sometidos a pruebas orales tenían más nivel de estrés que los que tenían escrito, ¿no? Uno está sentado y no se expone, uno se tiene que exponer. Pero el nivel de estrés va a ser mucho mayor, lógicamente, ¿no? Entonces, como dice acá, el estímulo de estrés hace que el cuerpo responda en distintas maneras, ¿no? ¿Sí? Aquí también, digamos, en esta gráfica de abajo, vemos lo mismo, pero tras una prueba de competencia. Pero una competencia física y una de repente de mesa. Igual, ¿no? Sea cualquier tipo de competencia, igual va a haber un estímulo del cortisol con respecto al basal. Entonces es importante saberlo, porque así como, digamos, el hambre, el hecho de estar con una responsabilidad o actuando en un momento determinado tras un estímulo o una actividad física, genera activación del cortisol. O sea, cualquier tipo de estrés de ese tipo lo genera, como también lo hace en cualquier enfermedad aguda. Entonces, es importante acá saber eso porque el estrés es un factor estimulante del eje suprarrenal. Entonces, si hay una hipofunción ante un estrés, digamos, agudo, ese paciente no puede activar su eje. Por lo tanto, hace una crisis adrenal, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay una crisis adrenal, deben siempre buscar un factor precipitante. Puede ser psicológico, como ven acá, puede ser solamente un ayuno prolongado, por algún motivo, o puede ser simplemente una actividad, ¿no? Cualquier situación, digamos, que tenga que ver con estrés. Una cirugía, un traumatismo, ¿no? Todo ello requiere, digamos, un cierto tono de activación del eje suprarrenal. Y si no ocurre eso, ese paciente entra en crisis adrenal, ¿no? El tratamiento es reponer corticoides para ese periodo de crisis, lógicamente. Una vez pasado ese periodo de crisis, el paciente que está con tratamiento de mantenimiento baja ya una dosis de mantenimiento. O sea, va a haber una dosis de mantenimiento y una dosis de estrés para ese tipo de pacientes. Porque ellos de por sí no pueden estimular su eje suprarrenal porque tienen hipofunción, ¿sí? Entonces, ese concepto tienen que tenerlo ahí bien claro, sobre todo en este contexto de pacientes, ¿no? Otro aspecto es el efecto mineralocorticoide. Les había mencionado que la capa glomerular produce aldosterona,
el efecto mineralocorticoide, y el cortisol, el efecto glucocorticoide, que tiene que ver mucho con el metabolismo intermediario, ¿no? Pero aquí lo que tienen que también recordar es una cosa, que digamos, esto lo conocen muy bien en el tubo colector, la aldosterona, que se produce en la zona glomerular, tiene un receptor es intranuclear, que al activar, digamos, la bomba de sodio potasio, va a hacer que se active la bomba de sodio potasio, entonces uno absorbe sodio y secreta potasio. Eso es lo que es la aldosterona. Por eso que cuando hay hiperaldosteronismo, ¿qué va a haber? Hipernatremia, hipocalemia, hipertensión. Pero ¿qué pasa cuando hay una hipofunción de aldosterona? Ocurre todo lo contrario. Va a haber hiponatremia, va a haber hipercalemia, y ese intercambio de potasio genera acidosis celular. Entonces, cuando hablamos de un síndrome mineralocorticoide por hiperfunción, hipertensión, hipernatremia, hipocalemia, acidosis, alcalosis metabólica. Pero cuando es una hipofunción mineralocorticoidea es lo contrario. Hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, ¿qué es acá, digamos, lo curioso, el detalle? Que el cortisol y la aldosterona tienen casi la misma afinidad por el receptor de mineralocorticoides. O sea, casi es la misma actividad y afinidad. Entonces, a nivel, digamos, tisular, en el tubo colector, hay una enzima que se llama la 11-beta deshidrogenasa. Esa enzima es la que degrada el cortisol tisular. O sea que para evitar la interacción del cortisol con este receptor mineralocorticoide, esta enzima es la que va a actuar degradando el cortisol a nivel tisular, ¿sí? ¿De qué sucede, por ejemplo, en Cushing, que es una síndrome de hiperfunción? La cantidad de sustrato rebasa la capacidad enzimática de esta enzima y, lógicamente, que va a haber mayor interacción con el receptor mineralocorticoide. Por lo tanto, en el Cushing también hay hipertensión, hipocalemia, hipernatremia. Pero si es un síndrome de Addison, ocurre lo contrario. Va a haber hiponatremia, va a haber hipercalemia y también acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo. Y el otro aspecto es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos 3 capas acá funcionales a nivel cortical: glomerular, fascicular, reticular. ¿Qué sucede si la patología es primaria glandular? Se afecta las 3 capas. Por lo tanto, va a haber una insuficiencia glucocorticoidea y mineralocorticoidea, y también de andrógenos, las 3 hormonas que están en esta capa, ¿sí? Pero si es una patología secundaria, hipofisaria o hipotalámica terciaria, básicamente se afecta a CTH. Por lo tanto, las capas que se van a afectar son la fascicular y la reticular. O sea que la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria básicamente se afecta cortisol y andrógenos, más no así mineralocorticoides. Y esto es importante, porque si hay una crisis adrenal, clásicamente va a haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, va a haber hipotensión, acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia. Y eso básicamente se ve cuando la patología es primaria. Pero en cambio en la patología secundaria o terciaria es raro ver crisis adrenales. Esa ya es una diferencia que ustedes deben recordar, ¿no? Muy bien. Entonces hemos repasado un poquito los efectos del cortisol, metabólicos, a nivel lo que tiene que ver mineralocorticoide, ¿no? Y a nivel de la respuesta al estrés. Entonces, estos datos son importantes siempre recordarlos cuando uno evalúa al paciente con insuficiencia suprarrenal. Primero, definir si es primaria o secundaria, ¿no? Entonces aquí tenemos el repaso del eje, ¿no? Sabemos que cuando el cortisol está bajo, por FIPAT, digamos, negativo, no se suprime el ACTH, por lo tanto está elevado, ¿no? Y desde el punto de vista ya de glandular, las 3 capas van a estar alteradas, ¿no? Glomerular, fascicular, reticular. Por lo tanto, hay deficiencia de estos 3 esteroides, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto a nivel glandular? Son patologías primarias, ahí entra ya lo que es diagnóstico diferencial, ¿no? Patologías inflamatorias infecciosas, patologías vasculares, por ejemplo, hemorragias, isquemias, patologías infiltrativas tumorales o el uso de algunos medicamentos que interfieren con la esteroidogénesis. Entonces, digamos, hay varias traumáticas, quirúrgicas. Entonces, si ustedes recuerdan los grupos etiológicos básicos, pueden hacer un ejercicio mental y revisar etiologías o patologías que tienen que ver con alteración de esta glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Digamos, un problema autoinmune. Básicamente, el antígeno es la enzima 21-hidroxilasa, que lo vamos a ver más adelante con detalle, ¿sí? Este antígeno, digamos,
genera autoinmunidad en las adrenalitis autoinmunes, ¿no? Básicamente se afecta esa capa por un mecanismo celular TH1, como ustedes saben muy bien, y lo amplifica TH2 los anticuerpos. Entonces, este es uno de los mecanismos por el cual se produce esta alteración, digamos, de la capa suprarrenal, básicamente fascicular y reticular. Entonces, en ese proceso inmunitario, recordemos que la historia natural es insidiosa, progresiva. Eso es importante. Porque cuando ustedes tienen una patología suprarrenal, en este caso, que es progresiva, insidiosa, que se agrega poco a poco los síntomas, signos en frecuencia y intensidad, eso implica básicamente un proceso tipo inflamatorio, autoinmune, infiltrativo. Pero si es un cuadro abrupto agudo, es diferente. Puede ser una hemorragia, puede ser una cirugía, ¿no? Va a cambiar mucho el tiempo de evolución, digamos, ¿no? O el inicio, digamos, de la patología, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de autoinmunidad, es un cuadro insidioso, entonces se ha podido caracterizar fases, digamos, de cómo es la hipofunción suprarrenal en estos casos, ¿no? Primero, de hecho, que va a haber una reserva disminuida de cortisol, pero todavía 1 o 2 en sangre, el cortisol basal normal, y la respuesta, digamos, al estrés o al ACTH ya es subóptima, ¿no? Entonces, digamos, acá es un poco difícil demostrar el diagnóstico porque tenemos que apelar a pruebas funcionales. En este caso, una prueba de estimulación con ACTH o con hipoglicemia, según la disponibilidad de cada medio, ¿no? Pero si esto va avanzando con el tiempo y el proceso continúa, lógicamente que la masa de estas células disminuyen y ya, digamos, en un momento sí puede haber crisis adrenales, pero precipitadas por el estrés. Y hemos mencionado qué tipo de estrés pueden ser, ¿no? Físicos, psicológicos, quirúrgicos, traumáticos, infecciosos. Todas ellas, en este estadio, generan ya crisis adrenales, pero por un factor, digamos, de estrés. Ya más adelante, con una pérdida casi del 90% de toda esta masa glandular, recién, digamos, el cortisol basal va a estar disminuido. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sospecho de insuficiencia suprarrenal y doso solamente cortisol, si está normal, no me descarta que hay insuficiencia suprarrenal, porque tendría que ser una prueba funcional. Pues si está baja el cortisol basal, de hecho que es más sensible, más específico, ¿ya? Entonces, en ese estadio donde ya el cortisol está muy bajo, definitivamente va a haber sintomatología, ¿ya? Y por consiguiente, por el feedback negativo, el ACTH va a estar elevado y por lo tanto esos cambios de la piel se van a notar con más claridad. ¿Y cuáles son los síntomas en el caso primario? Pues ustedes también ya lo conocen muy bien. Primero, siempre verificar que hay un factor precipitante, ¿no? Infeccioso, estrés, infarto, hemorragia adrenal bilateral, como ejemplos que ponemos acá, ¿ya? Y siempre recalcar, ¿no?, que es raro cuando es una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria porque el eje mineralocorticoideo está preservado. Ese es el mensaje más importante en este slide. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Dependiendo mucho de qué hormona de interés, ¿no? Por ejemplo, si una deficiencia de mineralocorticoides, básicamente va a haber shock, porque es el mineralocorticoide que mantiene la presión por el intercambio con sodio y potasio. Entonces va a haber shock. Va a haber hipotensión bastante severa. Y en el contexto de un factor precipitante de estrés, ¿no? En cuanto a la deficiencia de corticoides, de glucocorticoides, digamos que en el cuadro agudo, si bien tiene que ver mucho con el metabolismo intermediario, estos síntomas son más larvados, más insidiosos, tiene que ver mucho con la progresión. Entonces, digamos que la historia, en el relato, ustedes van a sacar esos datos, ¿no? Pero en el cuadro agudo, básicamente va a haber shock. Y ustedes toman de repente sodio, electrolitos, gases arteriales, y van a encontrar pues hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica, ¿no? Desde el punto de vista clínico, va a haber shock, nada más. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del efecto glucocorticoide, habíamos mencionado que hay una interacción de afinidad de este receptor mineralocorticoide, tanto para la aldosterona y para cortisol. Pero no es la única forma como el glucocorticoide también regula el tono vascular, ¿no? Aquí se escribe, por ejemplo, que la respuesta vascular está disminuida. O sea, el cortisol es un factor permisivo para que de repente la aldosterona actúe mejor y para que el endotelio actúe en respuesta a los estímulos vasomotores. Entonces, por ejemplo, habrá una menor respuesta a la angiotensina 2, también a la norepinefrina. Por eso que cuando ustedes tienen un shock que es refractario inclusive a inotrópicos, ustedes saben que son inotrópicos, ¿no? Les da dopamina, hasta adrenalina, y no responden, no sale el shock, no sale el shock.
Entonces, empíricamente tienes que decir, no, tengo que darle corticoide porque también puede ser un problema de problema adrenal. Entonces, parte del tratamiento empírico es justamente dar corticoide endovenoso, cuando el shock es refractario, a inotrópicos en este caso. ¿Ya? Entonces, si es una insuficiencia primaria, recordemos, el efecto mineralocorticoide está abolido porque esa capa también está alterada, te va a haber shock, y la deficiencia de glucocorticoides también tiene un rol importante, sobre todo en la respuesta a lo que son ya catecolaminas, angiotensina 2. ¿Sí? Desde el punto de vista terapéutico, va a haber un shock refractario a estos tipos de medicamentos, entonces uno tiene que pensar ya en usar corticoides en ese contexto. ¿Sí? Yo repongo cristaloides, clorura, chorro, le paso, sigue shock. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perdón. No hay un efecto, digamos, tónico del vaso. Entonces, está vasodilatado. Entonces, si yo le paso volumen y está dilatado, es como un tercer espacio, ¿cierto? Tengo que meterle más volumen. Pero veo que no es suficiente. Entonces, digamos, le pongo adrenalina, le pongo dopamina y tampoco responde. Entonces, tengo que pensar qué está pasando con el cortisol. Entonces, le agrego el corticoide, ¿no? Esa es más o menos la lógica, ¿no? Terapéutica, ¿no? Estos síntomas básicamente son ya síntomas del déficit energético, pero también tiene que ver mucho con el acúmulo de ácidos fijos, o sea, la acidosis metabólica, ¿no? O sea, ver anorexia, náuseas, vómitos. Recuerden, cuando hablamos de acidosis metabólica, hay dos tipos de ácidos, los que son fijos y los que son volátiles. Los que son volátiles, ¿dónde se depuran? Por la respiración, hiperventilación. Y los que son fijos tienen que ser por nivel renal. No pueden volar, tienen que eliminarse por riñón. Entonces, ese acúmulo de ácidos fijos genera la acidosis metabólica en este tipo de patologías. Por lo tanto, puede haber hiporexia, anorexia y después náuseas, vómitos. Un mecanismo también de compensar la acidosis es vomitando, botando el ácido del estómago. La otra es hiperventilando y la otra es aclarándola por el riñón, ¿cierto? Entonces, son varios mecanismos. Entonces, va a haber justamente esto, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, porque el potasio comienza a bajar, ese músculo liso comienza a está hiperkinético, hay calambre, pues, ¿no? Lógicamente. Uno cuando está deshidratado se acalambra, ¿no? Y la habilidad, fatiga, letargia, básicamente es por el bajo reserva energética que se produce, ¿no? Lógicamente que si va a haber ya problemas de hipoperfusión asociada a hipoglicemia, va a haber alteración del sensorio, entonces puede haber ya confusión, inclusive al coma, si es que el paciente no es resultado con cristaloides y con el corticoide endovenoso, ¿no? Entonces, pero acá también un detalle, esta hipoglicemia, digamos que si bien se ve en el primario, es más común en el secundario y terciario igual, ¿ya? Pero donde también este tipo de crisis adrenal aguda no está frecuente. O sea, ustedes van a ver pacientes con insuficiencia suprarrenal de origen secundario o terciario, de repente con hipoglicemias de 66, menos de 70, pero de repente nunca hicieron en su vida una crisis adrenal, porque el mecanismo mineralocorticoide está preservado. Pero un primario sí, te hace hipoglicemia y te hace también una crisis adrenal, pues, ¿no? Porque las tres capas están alteradas, ¿ya? Ya este es en el cuadro agudo, ¿eh? En el cuadro crónico hay lo mismo, astenia, fatiga, debilidad, por lo hemos mencionado, el gasto energético es muy bajo, va a haber un cuadro catabólico, ¿sí? Va a haber pérdida de peso. Esto, digamos, responde también a que el tejido graso, cuando se diferencia, depende de algunos factores que estimulan su diferenciación. Por ejemplo, tenemos el mismo cortisol. El cortisol estimula la proliferación, digamos, del tejido graso, como lo hace también la insulina y como lo hace también algunos agonistas PPAR-gamma. Entonces, cuando uno tiene un estudio in vitro y quiero cultivar yo células adipocitos, tengo que tener ahí una insulina, algo de corticoide y algo de un agonista PPAR-gamma. Y recién diferencio mi tejido graso. Entonces, acá veo que el cortisol está bajo, lógicamente que esa masa grasa va a estar hipotrófica, por lo tanto, contribuye también a esa pérdida de peso. Aparte que el gasto energético no permite que haya más anabolismo, lógicamente que todo se va juntando, ¿no? ¿Sí? Náuseas, vómitos es por la acidosis, igual dolor abdominal por la hipocalemia. Estas diarreas también es por el mismo hipocortisolismo. Y la hiponatremia, hipercalemia, por lo que comentábamos que el efecto mineralocorticoide en el primario está afectado, ¿no? Y la acidosis metabólica. Ahora, la piel es
nos da muchos datos en cuanto al nivel, ¿no? Incluso a la etiología. Puede haber tanto hiperpigmentación como vitíligo. ¿Por qué? Porque la hiperpigmentación básicamente en relación a la ACTH y a la melanocortina, ¿cierto? Porque se estimula cuando la hipofunción es primaria. Pero ¿qué pasa cuando hay también vitíligo o coexiste vitíligo? Recordemos, vitíligo es una enfermedad autoinmune. Y si estamos en el contexto de un Addison, pensemos que también puede ser autoinmune. Hablamos de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Tengo un paciente que clínicamente es un Addison y lo veo con vitíligo, yo puedo pensar que esa etiología es autoinmune, por lo menos, como una aproximación, ¿ya? Y ocurre esa asociación, ¿ya? Ahora, un dato importante es los andrógenos. O sea, bien, no tiene un rol importante en la sobrevida, pero lógicamente que en mujeres la principal fuente de andrógenos es las suprarrenales. En varones es básicamente testicular. Entonces, si yo tengo un síndrome de Addison y está afectado en la parte glandular suprarrenal, de hecho que no va a haber andrógenos. Entonces, si es una mujer, ocurre todo esto. Disminución del vello axilar, púbico, libido disminuido y amenorrea. Pero, ¿qué sucede en un varón? En un varón no depende la suprarrenal para mantener, digamos, la vellosidad ni la libido. Depende de la fuente testicular de testosterona. Por lo tanto, ¿cuándo hay pérdida de vello en un varón? Cuando coexiste alteración de ambos ejes, pues, ¿no? Suprarrenal y testicular. O sea, más que todo secundario, pues, ¿sí? Si usted ve una mujer ahí, astenia, todo delgadita, sin vello, de hecho que eso puede ser un Addison. Hiperpigmentada con mayor razón, ¿no? Es la diferencia, ¿ya? Bueno, y el curso es insidioso como lo hemos comentado, ¿ya? Simplemente para ir graficando algunos casos, ¿no? ¿Ven esto? Es un neonato, ¿ya? ¿Qué ven ahí? Hombre o mujer. Ese es el problema, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que ocurre acá es que hay una clítoromegalia y estos labios mayores están hiperpigmentados, ¿sí? Y aparte están escrotorizados. O sea, se ve como si fueran escrotos. Este es un síndrome genital ambiguo, un síndrome adrenogenital. Aquí la alteración es básicamente una mutación genética a nivel de una enzima de la esteroidogénesis. Son varias, pero aquí la más clásica es esta. La es 21 hidroxilasa, que es 21, no es 20. ¿Ya? La 21 hidroxilasa. Esta, digamos, tiene que ver mucho con la conversión de progesterona a aldosterona y de 17 hidroxiprogesterona a cortisol. Entonces, cuando esta enzima está mutada, estos dos ejes, aldosterona y cortisol, se alteran. Por lo tanto, ese bloqueo enzimático produce varias alteraciones en esta esteroidogénesis. Por un lado, disminuye cortisol, hay insuficiencia suprarrenal, como es primaria, estimula la ACTH. Por lo tanto, hay este tipo de pigmentaciones, ¿no? En labios mayores, menores, en areola, en axilas, hay hiperpigmentación, ¿no? Por otro lado, si la mutación es lo suficientemente severa, digamos, también afecta la producción de aldosterona. Por lo tanto, a esta hiperpigmentación se va a agregar un síndrome perdedor de sal, porque el efecto mineralocorticoide se ha perdido, ¿sí? O está bloqueado. Pero todo lo que está por encima de este bloqueo enzimático va a estar aumentado. Por lo tanto, lo que va a haber es aumento de andrógenos y ocurre ya la virilización en neonatos mujeres, ¿no? Entonces, miren acá, este tipo de mutaciones sí discrimina muy bien, digamos, todos los efectos, digamos, de estas hormonas esteroidogénicas, ¿no? ¿Sí? Todos derivan del colesterol, pero la aldosterona tiene efecto mineralocorticoide, cortisol glucocorticoide, ¿no? Y su efecto para controlar la ACTH. Y la parte androgénica, digamos, que también en las mujeres, como quien dice, es un mal necesario, ¿no? Para que haya estrógenos tiene que haber andrógenos en mujeres, si no, no hay estrógenos. O sea, se produce el andrógeno y después esta se aromatiza para producir estrógenos, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Mira acá cómo es la intensidad de la pigmentación en estos cuadros. Entonces recuerden, cuando ustedes están ante un parto, nace el bebé y ven el sexo, recuerden esta imagen. Y es importante, porque si nace así y tiene un cuadro perdedor de sal, se te va a deshidratar. Y entonces, uy, el paciente ha chocado, la mamá le lleva al centro y dice, doctor, está mal, está deshidratado, no puede lactar bien. Y lo ves bien deshidratado, le miras acá, tiene pigmentación, genitales ambiguos, tienes que darle corticoide. Empírico.
Tienes que darle nomás, porque te va a quedar deshidratado ese neonato y se te puede morir en un momento. ¿Ya? Entonces, acá tiene una alta sospecha, digamos, para tratarlo rápidamente este tipo de condiciones. ¿Ya? Esta sería una hiperplasia suprarrenal congénita clásica neonatal. ¿Ya? Porque hay también las clásicas, pero que son virilizantes simples. O sea, prácticamente lo que hay es mucho andrógeno, pero el eje, digamos, mineralocorticoide y glucocorticoide como que está más o menos preservado. Pero esa alteración sí es lo suficiente como para elevar andrógenos y viriliza a las niñas. Entonces nacen, digamos, a veces con genitales ambiguos, que a veces ni le dan importancia, pero cuando llegan a la pubertad no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, amenorrea. Y si tú no le das corticoide, no hay menstruación, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿No? Esto es lo clásico del Addison, pues, ¿no? O sea, cuando es primario, ¿no? La hiperpigmentación, miren las palmas, los pliegues de la palma, en la uña, estas imágenes lineales, la mucosa de la lengua, encías, miren cómo se pigmenta, todas las cicatrices también, todas las zonas de roce mecánico, cuando es por zapatos, maleolos, dorsal, plantar lateral, los nudillos, toda esa parte se pigmenta, lógicamente. Y aquí uno a la inspección lo nota y lógicamente hay que pedir al paciente fotos anteriores para ver si ha habido esos cambios, ¿no? En el tiempo. ¿Ya? Ese es lo más notorio, digamos, desde el punto de vista clínico, semiológico. Ustedes ven esto, prácticamente es primario. Prácticamente es primario. Pero si ven esto, tienen dudas ya, pues, ¿no? Aunque no tanto, porque igual el vitíligo es autoinmune, pero así como hay adrenalitis, puede haber hipofisitis. O sea, puede haber también hipopituitarismo autoinmune, adrenalitis autoinmune también, en un paciente con vitíligo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven vitíligo y un cuadro aparentemente adrenal o glandular, piensen que es autoinmune también. Usualmente hipofunciones. ¿Sí? Ven este cuadro acá arriba, una paciente crítica, ven estas lesiones petequiales extensas. ¿Sí? Este síndrome de Waterhouse-Fredrickson ocurre por una sepsis, básicamente. Y aquí lo que ocurre, como hay una coagulación intravascular diseminada a nivel glandular que es muy vascularizado, también se necrosa, hay hemorragia y ocurre una crisis adrenal, ¿no? Entonces, es un cuadro de muy mal pronóstico, lógicamente. El paciente en este estadio prácticamente es un estadio reversible de shock, ya. Bien difícil sacarlos. Pero acá el factor etiológico es infeccioso, básicamente. ¿Ya? Entonces, vemos acá factores infecciosos. Este es otro factor infeccioso. Vimos una tomografía, vemos aquí la suprarrenal derecha y la izquierda que están hipertrofiadas. Esta es una adrenalitis por tuberculosis también, que sería una de las causas más frecuentes de repente a nivel acá de Perú, de repente junto con las autoinmunes son las más frecuentes, primarias. Mucho más raras son así las tumorales. Hombre, eso es un linfoma no Hodgkin suprarrenal bilateral, pues, que por infiltración también genera insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Ya? Entonces son causas, digamos, de patología primaria suprarrenal, ¿ya? Por hipofunción. Este es un cuadro mucho más raro. Pues. Aquí lo que ocurre es, ustedes ven acá esta resonancia, ven acá el encéfalo, ven acá esta parte hiperintensa en T1, porque todo lo que es blanco es líquido. O sea, hay una licuefacción acá de la sustancia blanca, sobre todo a nivel occipital. Este tipo de alteraciones se ve en lo que se llama la adrenoleucodistrofia. ¿Ya? Lo que ocurre acá es que hay una mutación también enzimática en lo que tiene que ver la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga medianas. Ustedes recuerden que los ácidos grasos, para generar energía, tienen que ir por mitocondria o por peroxisomas, ¿sí? Por bioquímica han estudiado eso, ¿se acuerdan? Entonces, digamos, hay una alteración de esas enzimas y no se degrada más estas moléculas largas de ácidos grasos, se acumulan en el tejido y genera un cuadro tóxico. Por lo tanto, genera apoptosis de tejido neuronal, que es muy rico en ácidos grasos y también de las suprarrenales. Entonces, son pacientes que, como entenderán, es genético, desde digamos, la niñez, pacientes presentan déficits neurológicos que se van avanzando, progresando en forma insidiosa, y se agrega pues, el cuadro suprarrenal, ¿no? Este es un caso también, digamos, de una etiología diferente, ¿no? Aquí ya por efecto tóxico de ácidos grasos de cadena mediana, digamos, ¿no? Que altera la suprarrenal y causa este problema suprarrenal también primario. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí hemos visto la parte primaria. Ahora, ¿qué hay en la secundaria y en la terciaria?
Lo que ocurre acá es básicamente esto, ¿no? Hay una deficiencia de ACTH, por lo tanto hay disminución de cortisol y andrógenos, o sea, la zona fascicular y reticular. Pero, como les había mencionado, la zona glomerular está preservada, por lo tanto, el efecto mineralocorticoide de aldosterona está preservado. Y como les había mencionado, este tipo de patologías, a este nivel, digamos, de alteración del eje, raramente se asocia a crisis adrenal, porque el eje mineralocorticoide está preservado, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con la primaria, pues, ¿no? La crisis adrenal es básicamente primaria, pero en la secundaria es menos probable. Es menos probable. No digo que no va a haber, es menos probable, ¿ya? Igual también acá va a haber fases, digamos, de la evolución, ¿no? Va a haber una ACTH todavía normal, pero va a haber una respuesta subóptima de ACTH al estrés. Aquí es diferente. Cuando hablamos de la primaria, hablábamos de cómo se estimulaba la reserva de la suprarrenal. Pero ahí es con ACTH. O sea, la prueba de estimulación es con ACTH, para ver cuánto eleva cortisol. Pero aquí yo quiero saber cómo es mi reserva hipofisaria de ACTH, que no se emplea ACTH. ¿Qué cosa voy a emplear? CRH. Es diferente. Entonces, si yo encuentro una patología primaria suprarrenal, mi prueba de estimulación de hipofunción va a ser ACTH, o hipoglicemia, como les había dicho. Pero si es secundaria terciaria, si es secundaria hipofisaria, básicamente es CRH, porque quiero ver cómo responde mi ACTH, ¿sí? Y si quiero ver la integridad de todo el eje, hago una hipoglicemia. Ahí sí veo todo el eje, básicamente. Entonces, esa respuesta estaría subóptima, pero con valores de ACTH normales. Pero ya en el tiempo, como esto es insidioso, se atrofia la zona fascicular, reticular, porque el efecto trófico de ACTH no se ve en el tiempo. Y va a haber una fase ya donde el cortisol basal va a estar disminuido. Ahí clínicamente es fácil diagnosticar la hipofunción por cortisol. Mientras el cortisol basal esté normal, les vuelvo a repetir, no se puede descartar hipofunción suprarrenal, ¿no? Pero si está bajo, prácticamente es diagnóstica, ¿ya? Y lo que le decía, ¿no? La parte glomerular está preservada, ¿ya? En este caso voy a ver cortisol bajo con ACTH normal o bajo, ¿no? Según el estadio o la fase que me encuentre de evolución, ¿no? Y la glomerular está normal, ¿ya? Los síntomas son casi similares pues, a la primaria, como hemos revisado. Pero aquí ya no va a haber hiperpigmentación, porque es una deficiencia de ACTH, básicamente, ¿no? Igual, ¿no? No va a haber síntomas de síndrome de hipofunción mineralocorticoidea, o sea, no va a haber deshidratación, no va a haber hipercalemia, porque prácticamente la aldosterona está normal. Y puede haber una hipotensión leve, digamos, pero no es tan prominente como en la primaria, como hemos comentado, ¿sí? O sea, tiene que tener presiones bajas, pero tampoco lo desestabiliza al paciente, a menos que tenga un estrés muy, muy grande, lógicamente, ¿ya? Sí puede haber hiponatremia, pero básicamente porque hay un incremento de la hormona antidiurética, básicamente. Recordemos que el eje cortisol está muy ligado al eje del estrés. Si ustedes ya llevó fisiología, no sé si habrán llevado el capítulo de neurobiología del estrés, ¿no? O sea, digamos que el eje cortisol, CRH, tiene un crosstalk, una interacción con vasopresina. Cuando hay un estrés, todo esto es hiperactivo, de todas maneras, ¿no? Ahí es donde, digamos, tiene que ver mucho este crosstalk, por lo tanto, que esta hiponatremia que se ve en el secundario y terciario tiene que ver mucho con este aumento de vasopresina, digamos, a nivel hipotalámico, ¿no? La hipoglicemia, les comentaba también que es un poco más frecuente en el secundario terciario y le explica dos situaciones, ¿no? Una deficiencia de hormona de crecimiento y también de ACTH, ¿sí? Las dos tienen que ver mucho con la respuesta, digamos, a la hipoglicemia. Recordemos, en los mecanismos de hipoglicemia, cuando empieza a bajar la glucosa, ya prácticamente a nivel de 80 miligramos, ya la insulina comienza a suprimirse. Si sigue bajando, prácticamente se abole y se estimula todo lo que es catecolaminas. Entonces, cuando uno tiene hipoglicemia, está alerta, algo está pasando. No saben qué, pero está alerta, ¿no? Va bajando más, se dispara el glucagón, porque catecolaminas ya estimula el hígado y estimula el glucagón, por lo tanto hay mayor gluconogénesis, que es la forma, y glucogenólisis, que es la forma de rescate inmediato de la hipoglicemia. Pero si sigue el estímulo de hipoglicemia, ya se despiertan otros mecanismos. Ahí va hormona de crecimiento y cortisol.
que comienza a sacar sustratos, aminoácidos, ácidos grasos, cetonas, para al final elevar la glucosa cerebral. Eso lo hemos mencionado al comienzo. Entonces, por lo tanto, si no hay cortisol, contribuye con la hipoglucemia, sobre todo en los crónicos y sobre todo en la secundaria y terciaria. Y a esto agregar, como hablamos de patologías secundarias y terciarias, o sea, hipofisaria y hipotalámica, síntomas tumorales. Cefalea, alteración de campos visuales y déficit de otras hormonas hipofisarias. Este es en el contexto de un hipocortisolismo secundario o terciario. Y aquí ya vamos para ejemplos, ya para ir terminando. Estoy en amarillo. 10 minutos es, ¿no? Ya. O 45, bueno. Ya. Este es un caso, por ejemplo. Mujer de 77 años tratada como hipotiroidismo. ¿Ya? Llega a la consulta como control de su problema tiroideo, ya refiere a astenia y nerviosismo. Y que se encuentra una TSH muy baja, una T4 libre en rango normal, hay hipoglicemia, hay un poco de pérdida de peso y hay hipotensión, bueno, más o menos leve, ¿no? Pero hay, o tiene hipotensión. Entonces, en este caso, digamos, hay que ver qué está pasando. Entonces, una de las causas puede ser un problema suprarrenal. ¿Sí? Ahora, tiene 77 años. Entonces, uno piensa en un problema ya de que hay un eje alterado, que es el tiroides, y estamos pensando que de repente hay otro eje alterado, tenía que pensar más bien que el problema es secundario o terciario. Pero tengo que pedir un panel de hormonas hipofisarias. ¿Sí? Y esto es lo que se ve. Una TSH suprimida. Miren, la FSH, que se supone debe estar elevada en 77 años menopausia, está prácticamente normal. Es un valor inapropiadamente normal. Ese término también existe para interpretar los valores. ¿Ya? FSH inapropiadamente normal para la edad que tiene, que es menopáusica, tiene hipoglicemia, y miren acá, dehidroepiandrosterona sulfato y cortisol. Están en rangos bajos. O sea que hay una alteración del eje también suprarrenal, hay una alteración del eje gonadal, y posiblemente este hipotiroidismo no era primario, sino secundario. Por lo tanto, en este caso, lo que está ocurriendo es que ella, si bien tenía como 7 años de tratamiento de hipotiroidismo, miren, no hubo historia de crisis adrenal. Pero llega un momento de repente que ese tratamiento con levotiroxina lo que hace básicamente en este contexto de hipopituitarismo es que el cortisol se va a degradar muy rápido por la levotiroxina. Recordemos que la levotiroxina es un catalizador del metabolismo. O sea, todo nuestro cuerpo, todos los tejidos tienen receptores de hormona tiroidea y le da una velocidad a nuestro cuerpo. Quienes manejan carros saben, el mínimo se te queda el carro, el máximo lo aceleras, se te acelera, igualito, la hormona tiroidea. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, todo está lento. También la aclaración de los sustratos. Pero si yo le doy levotiroxina a un paciente y le aumento su metabolismo y le aumento su aclaración enzimática, puede degradar sustratos importantes como el cortisol. Entonces me genera una crisis adrenal. ¿Sí? Entonces, cuando yo sospecho, digamos, en un hipopituitarismo y sé que voy a reemplazar hormona tiroidea y cortisol, tengo que hacerlo al mismo tiempo. Inclusive primero cortisol y después la levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Porque puedo precipitar una crisis adrenal en ese contexto. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar también acá en este caso, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Un síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una etiología vascular hipofisaria, ¿no? ¿Sí? Una necrosis por sangrado abundante, en este caso una madre multípara, ¿no? Este es otro caso, un varón de 45 años con infertilidad primaria. Miren esta prolactina muy elevada. O sea, tenía una hiperprolactinemia. Esa es la causa de infertilidad en este varón. Pero también tenía, miren, TSH está normal y T4 libre está baja. ¿De cómo interpreto esto? T4 libre es la hormona tiroidea que actúa, ¿cierto? Está baja. Entonces yo esperaría que por frecuencia esto sea una patología primaria tiroidea, pero veo que la TSH no está elevada. ¿Sí? Entonces yo tengo acá TSH inapropiadamente normal para este valor de T4 libre bajo. Eso es congruente con un hipotiroidismo secundario. ¿Ya? Por otro lado, tengo, miren el cortisol, 1.2. Y este paciente nunca hizo crisis adrenal, ¿sí? Porque era un secundario, ¿no? Y testosterona libre estaba baja, había un hipogonadismo. Luego tengo hipotiroidismo secundario, hipocortisolismo también posiblemente secundario, y un hipogonadismo posiblemente secundario, porque
la LH y la FSH están normales. Si fuera un primario, estos estarían elevados, ¿cierto? Y las que estarían bajos. Entonces también gonadotropinas inapropiadamente normales para este nivel de testosterona bajo. Esto me confirma que es un problema más que todo a nivel secundario. Por lo tanto, tengo que ver qué pasa arriba. Tengo que ver un estudio de imágenes. Ahí estamos. Tenemos acá un macroadenoma hipofisario, productor de prolactina, con necrosis inclusive acá se ve porque todo lo que es contraste es blanco y en el centro se ve algo hipointenso negro, eso es básicamente infarto. Y miren, tras el tratamiento de la hiperprolactinemia que es médico, miren cómo se reduce el tamaño tumoral. ¿Ve? Pero aquí queda una gran masa que no capta contraste como acá. O sea, este hipopituitarismo es permanente básicamente. ¿Ya? Entonces miren aquí, a pesar de este gran deficiencia de cortisol, siendo secundario no hace crisis adrenal, como el anterior paciente que hemos visto también. ¿Ya? A ver, esta es una mujer de 35 años que llega a la emergencia por cefalea, náuseas y vómitos, y esta es su resonancia. Aquí también se ve una gran imagen a nivel hipofisaria, ¿sí? Bastante simétrica, que está contando con el quiasma óptico. Entonces, esta paciente es evaluada por endocrino y estos son los que se le pide. Y que vemos acá, anemia, colesterol elevado, hipercolesterolemia, CPK elevado, como si fuera una randomiolisis, hipoglicemia, electrolitos están normales, transaminasas elevadas, y miren acá la parte hormonal. Miren lo que difícil que es a veces interpretar los análisis. TSH elevada, T4 libre muy bajo. Eso es un hipotiroidismo primario, ¿sí? Porque TSH está elevada. Quiere estimular más la glándula tiroidea, pero no puede porque tiene anticuerpos positivos para anticuerpos contra la tiroides. Es una tiroiditis autoinmune con hipotiroidismo bastante avanzado severo. Una TSH de 1300. Ese nivel hay que diluir bastante la muestra para que poder dosar así, cuantificar así. Miren la parte gonadal. Paciente que estaba con amenorrea, gonadotropinas normales, prolactina algo elevada. ¿Ya? Y miren, cortisol también estaba bajo, pero con STH normal, inapropiadamente normal. Aquí tenemos tres ejes alterados, ¿no? Tiroides, gonadal y cortisol. O sea, hablamos que la patología aquí es a nivel secundario o terciario. Pero esta paciente no llegó por crisis adrenal a la emergencia, llegó por el cuadro tumoral, básicamente. ¿Ya? El diagnóstico fue un macroadenoma hipofisario, pero acá hay una situación incongruente, ¿no? Si yo hablo de un macroadenoma hipofisario y hablo de un síndrome de hipofunción hipofisaria, esta TSH no debería estar elevada. Debe estar normal o baja, pero está elevada, es como un primario. Entonces, la otra posibilidad es que sea una hiperplasia hipofisaria por este hipotiroidismo muy severo. ¿Ya? Eso es como un resumen, porque este es motivo de discusión de casos clínicos realmente. Estoy resumiendo nada más. O sea, con esto puedes pasarme un par de horas hablando de este caso, pero estoy resumiendo nada más. El asunto es básicamente hablar de suprarrenales, ¿no? Estos son los diagnósticos. Hipopituitarismo, ¿por qué? Porque tiene hipocortisolismo secundario, hipogonadismo secundario, déficit de hormona de crecimiento porque la IGF-1 está baja, tiene una hiperprolactinemia, pero es básicamente porque el tallo hipofisario está afectado. Recordemos que la prolactina tiene un factor inhibitorio. Entonces, cuando está afectado el tallo, se eleva la prolactina. ¿No? Y una tiroiditis Hashimoto con un hipotiroidismo primario bastante severo, que explica todos estos cambios, inclusive la anemia, la hipercolesterolemia, la CPK elevada, todo eso lo explica el hipotiroidismo. Por la glucosa en 66 lo explica básicamente el hipopituitarismo, ¿no? Porque hay deficiencia de ACTH y también de hormona de crecimiento, ¿no? Y miren cómo como prueba terapéutica, si esta es una hiperplasia por un hipotiroidismo, esta hiperplasia debe bajar. Este es el antes y este es el después. Antes y después. Eso se demuestra acá que ese tumor hipofisario era por la hiperplasia hipofisaria por este hipotiroidismo. Por el estímulo de TRH, estimula mucho la hipófisis y se genera una hiperplasia de tirotropos. Se comporta como una masa pues, hipofisaria, como si fuera un macroadenoma. Y la conducta es diferente. Si fuera un adenoma hipofisario, lo opero. Pues si es una hiperplasia, no lo opero, según el caso. Le doy tratamiento médico y miren cómo se comprobó ese concepto en este caso. Y el otro concepto es acá, miren, ¿ve? Regresando un poco, cortisol estaba en 4 por 1,46 a la paciente, considerando que estaba con hipotiroidismo muy severo y tenía hipopituitarismo, se le da levotiroxina
hormona tiroidea, y se le da prednisona, cortisol, corticoide. Y a pesar de eso, miren cómo cae el cortisol. ¿Ven? Qué importante es pensar siempre cuando es hipopituitarismo, y voy a reemplazar yo el eje tiroideo y suprarrenal, ambos al mismo tiempo. Inclusive antes el cortisol adrenal que el tiroideo, ¿no? En este contexto de hipofunción, digamos, secundaria y terciaria, en este caso, ¿no? A ver, este es otro contexto también que es importante saberlo. O sea, parte de lo que es hipofunción suprarrenal son los síndromes de deprivación glucocorticoidea. ¿Qué significa esto? Dos contextos, ¿no? Esta paciente, fase de luna llena, plétora facial. Más abajo de repente tendrá pues abdomen voluminoso, estrías, ¿no? Giba, ¿no? Es un síndrome de Cushing. En este caso es por una enfermedad hipofisaria, una enfermedad de Cushing, que tras tratamiento quirúrgico mejora. Entonces, en ese contexto, digamos que mejora la parte del Cushing, puede precipitarse una crisis adrenal también. ¿Por qué? Porque el ACTH está estimulando mucho esa glándula crónicamente. Cuando cesa ese estímulo, esa hipertrofia glandular cesa. Por lo tanto, puede ser una crisis adrenal. Porque todavía esa maquinaria, digamos, que estuvo hiperfuncionando, como es que se apaga. Y si uno no le da reemplazo con corticoides después de la cirugía, llega a la emergencia por crisis adrenal. Eso se llama síndrome de privación glucocorticoidea. ¿Qué es lo más raro? Lo más frecuente que ustedes van a ver es esto. Tratamiento con dosis elevada de corticoides por más de 2 semanas. Eso sí, corticoides damos, hasta inclusive van a la farmacia y le dan. Tengo una gripe, faringitis, dexametasona con penicilina y diclofenaco. Tengo una alergia, prednisona, betametasona. Entonces es muy común, digamos, la autoprescripción con corticoides. Y cuando se da dosis muy altas, y por más de 2 semanas, genera también este mismo fenotipo Cushing. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si el Cushing es exógeno, retirarle el corticoide. Pero no lo puedo hacer de golpe. Así es. Entonces, básicamente son las 3 situaciones. En Cushing exógeno, básicamente, ¿qué va a haber? Disminución de ACTH, una deficiencia de ACTH, pero aumento de cortisol exógeno. Entonces, cuando yo retiro el corticoide bruscamente, lógicamente que hay hipotrofia de la fase fascicular y reticular. Por lo tanto, yo lo retiro bruscamente y va a haber una crisis adrenal, ¿no? Pero la enfermedad de Cushing, básicamente operada, digamos, por la operación, también hay ACTH disminuida, pero como esta glándula ha estado muy hipertrofiada y el cortisol se va aclarando muy rápidamente, precipita también una crisis adrenal. Y en el caso de acá, por ejemplo, cuando el Cushing es suprarrenal, básicamente es unilateral. Entonces va a haber una hiperfunción de una de las glándulas suprarrenales, pero la otra va a estar hipotrófica. Entonces, ¿qué pasa cuando retiro esa glándula tumoral? La otra no va a responder. Por lo tanto, si después de la operación no doy corticoide, también precipita una crisis adrenal. Entonces, este tipo de situaciones hay que considerarlo, digamos, desde el punto de vista ya de tratamiento, ¿no? Cushing, enfermedad de Cushing, hipofisaria, Cushing adrenal, tras la operación hay riesgo de crisis adrenal, por lo tanto, tengo que reemplazar con corticoides después de la cirugía. Y si tengo un Cushing exógeno y androgénico, voy disminuyendo la dosis de cortisol, pero progresivamente, ¿no? Más o menos para que se den una idea, miren, cuando es un Cushing exógeno, que es lo más frecuente que van a ver, miren, el eje demora en normalizarse hasta 9 meses, 1 año. O sea que yo tengo que bajar progresivamente los corticoides, de repente 5 miligramos cada semana, hasta llegar a una dosis mínima, y después que llegue a una dosis mínima, de repente con prednisona, que es lo más frecuente, porque la hidrocortisona, lamentablemente, siendo tan barata, no la tenemos ni siquiera en el petitorio nacional. Hay que importarlo, porque a las industrias farmacéuticas no les interesa pues, algo que sea muy barato y que no tiene mucha salida. O sea, la hidrocortisona es para patologías muy raras como el Addison. Entonces, de repente a los laboratorios no les conviene importarlo. Pero acá, felizmente, por acá unas farmacias lo tienen y lo importan y bueno, se puede conseguir, ¿no? En todo caso, cuando estamos con el corticoide de dosis elevada, vamos bajando, y en un momento es importante de repente pasar la hidrocortisona, ¿para qué? Para ver cómo están esas suprarrenales. Y para eso tengo que hacer una prueba de estimulación con ACTH. Entonces, miren el tiempo y la paciencia que toma el retirar un corticoide cuando es un Cushing por medicamentos, ¿no? Entonces, recuerden ese concepto. Cushing por medicamentos se suspende progresivamente y puede ser hasta 1 año inclusive, ¿no? Y recuerden esto, ¿no? Los tipos de glucocorticoides que tenemos farmacológicos, ¿sí?
y las dosis equivalentes, la potencia, ¿sí? Tanto glucocorticoidea como mineralocorticoidea. ¿Cuál usamos más? De repente la prednisona, que es de acción intermedia, es la que más se usa. Seguí la dexametasona como tratamiento oral de repente. Esas son las que más se usan para el asma, para la alergia, como ampollas, sobre todo la dexametasona. Y también la betametasona, que es de acción muy prolongada. De pacientes que se ponen todo el tiempo betametasona y cuando llega a Cushing, para retirar es difícil porque su vía media es bastante prolongada, digamos, de este medicamento, ¿no? Pero una vez que diagnosticamos un Cushing medicamentoso, estos medicamentos se van bajando progresivamente y al final de repente hay que pasarle a la hidrocortisona, que es de acción más corta, para en esa forma recién evaluar cómo está el eje suprarrenal, con una prueba de estimulación con ACTH, ¿no? Eso es más o menos lo que se tenía que hacer para retirar el corticoide que causa este Cushing medicamentoso, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar ya como conclusiones, ¿no? Primero recordar que la insuficiencia suprarrenal primaria se caracteriza por una deficiencia de glucocorticoides, andrógenos y también de mineralocorticoides. Por lo tanto, la crisis suprarrenal se ve con más frecuencia en la primaria, ¿no? En la secundaria, básicamente y terciaria, hay deficiencia de glucocorticoides, andrógenos, pero se preserva la de mineralocorticoides. Por lo tanto, las crisis adrenales son menos frecuentes en este tipo de condiciones. Lo otro es también que la crisis adrenal es más frecuente en la primaria como en la secundaria, como hemos dicho, ¿ya? Porque el detalle es básicamente esto, recuerden, ¿no? En la secundaria y terciaria no hay deficiencia de mineralocorticoide, en la primaria sí lo hay. Por lo tanto, esa es la diferencia, que haya crisis adrenal en la primaria y no haya, o sea menos frecuente en la secundaria o en la terciaria, ¿ya? En el caso de los hipopituitarismos, recordar, ¿no?, que el tratamiento con levotiroxina en un hipotiroidismo secundario, con hipopituitarismo, puede presentar también una crisis adrenal si es que no repongo también paralelamente el corticoide, ¿ya? Ese es otro mensaje que hay que fijar. Y lo último, ¿no?, el uso crónico de corticoides y su suspensión brusca también pueden precipitar una crisis adrenal. Eso se llama síndrome de deprivación glucocorticoidea. Aquí la conducta es retirarlo progresivamente, el corticoide, por lo menos hasta 1 año, cuando no ha sido mucho tiempo ya el tratamiento con corticoide, ¿no? Muy bien, con esto termino mi presentación. Muchas gracias.